Buenos días, damas y caballeros. Para mí es un placer y un honor dirigir la palabra a este territorio, territorio Tres Monos, territorio Mundo Yeray, mi casa, mi laboratorio. Y hoy vamos a hacer un vídeo relacionado con la ley de compensación, que sería el segundo vídeo. Y este es una aplicación para que ustedes vean lo que dije en ese vídeo, es que toda la física y la química estaba llena de ejemplos compensativos. Y hoy vamos a hacer un caso muy curioso, que es la ley de Bernoulli, la ley de flujo o de flujo de los líquidos. La ley dice que la presión inicial por el término de altura, densidad, gravedad, altura, más el término cinético, un medio de la densidad por la velocidad inicial al cuadrado, tiene que ser igual a la presión en 2 por el término de altura en 2 por el término de velocidad en 2 y un factor que vamos a considerar muy pequeño, que es la pérdida de carga por fricción. Es decir, es un término que es lo que el sistema pierde en forma de fricción. Esa sería la ley de Bernoulli. Vamos a ver cómo se aplica la ley de compensación universal, la ley de Yeray, a este sistema. El primer caso vamos a compensar el sistema estático, es decir, vamos a demostrar la fórmula de los vasos comunicantes. Si tenemos un sistema de vasos comunicantes, como la presión es la misma en las dos ramas y la velocidad es cero en ambas ramas porque el líquido está estático, nos queda solamente que este término es igual a este y se anula, que este término, la densidad de la gravedad, se anula la densidad de la gravedad en 2, con lo cual queda altura 1 igual a altura 2, porque la velocidad también es 0, con lo cual este término es nulo. Y como no hay movimiento, no hay pérdida de carga por fricción. Con lo cual se llega a la conclusión de que la altura tiene que ser la misma en ambos tubos. Vamos a demostrar eso. Cogemos un vaso comunicante. Al principio le vamos a cerrar una de las ramas y se observa cómo la altura no es la misma. La altura ahí, la altura aquí. No es la misma porque estoy haciendo presión de gas en una de las ramas. Un momentito. Un poquito. Y ahora, si libero el dedo de arriba, se aplica la ley de compensación y el sistema se equilibra, que es lo que digo yo con la ley de compensación. El sistema se equilibra. Es decir, actúa la ley universal, que es la ley de compensación. Ahora, vamos a ver un caso en concreto que es el caso de la compensación en movimiento. Tenemos una sequía por la que circula una corriente de agua. Y hay un desnivel, es decir, una altura entre una de las ramas de la sequía y la otra. La presión es constante porque está abierto a la atmósfera, la altura 1 es muchísimo mayor que la altura 2, con lo cual el sistema, para compensarse, tiene que aumentar la velocidad. Es decir, la velocidad abajo tiene que ser muchísimo mayor que la velocidad arriba. De esta manera, en el segundo término de la ecuación, si la altura 2 es menor que la altura 1, la velocidad en 1 tiene que ser mucho menor que la velocidad en 2 para que los dos términos estén compensados. Es decir, se observa claramente cómo se aplica también la ley de compensación en este caso. Como no podía ser de otra manera, porque al tratarse de una ley universal, se aplica a todos o casi todos los sistemas físicos. Hay ejemplos por todas partes. Ya iremos dejando más ejemplos en la página web. Este en principio es el segundo ejemplo que vamos a subir. Y ahora vamos a poner un ejemplo que es muy curioso, que es un experimento interesante, que es el caso de la compensación de los gases. Entonces, para ello necesitamos hidróxido de litio, que es un compuesto que captura el dióxido de carbono. Necesitamos una botella, una garrafa, y necesitamos una cucharilla. Entonces vamos a demostrar cómo actúa la ley de compensación en este caso. Permítanme un segundo, que tengo que conectar la videocámara. Aquí viene esto, para poder hacerlo. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Ahí tenemos una garrafa con CO2. Lo primero que vamos a hacer es llenar la botella con CO2 atmosférico. Vamos allá.
¿Oyeron? Eso que oyeron es la ley de compensación. Lo que oyeron fueron la ley de compensación. Ya como explicamos en el anterior vídeo, como la presión en el interior de la bombona es muy alta, como la presión en el interior de la bombona es muy alta y la presión exterior atmosférica es muy baja, cuando yo abro la llave, el sistema tiende a compensarlo, es decir, tiende a liberar mucha presión del elemento superior al elemento inferior hasta que el sistema se compensa. Como la presión atmosférica no puede subir bajo ningún concepto porque es gigantesca, es decir, en cuanto a que no puede subir, pues entonces la bombona se va agotando, liberando presión hasta que llega a la presión atmosférica en donde decimos que ya está agotada. Esa sería la ley de compensación. Espero que haya quedado claro. Y ahora vamos a añadir en la botella con CO2, vamos a añadir el hidróxido de litio. Vamos a añadir el hidróxido de litio. Esto no te lo enseñan en la universidad, ¿eh? Esto lo he tenido que descubrir yo solo. Cogemos un poquito de hidróxido de litio. Ahí está el hidróxido de litio. ¿Se ve? Bueno, lo añadimos dentro de la botella y vamos a ver qué ocurre. El hidróxido de litio, ahora explicamos todo, pero va a capturar el dióxido de carbono. El hidróxido de litio va a capturar el dióxido de carbono. Entonces se va a observar un fenómeno que ahora vamos a explicar teóricamente. Esto es un ejemplo claro, ideado por mí, de cómo actúa la ley de compensación. Lo primero que se está observando es que la botella se está deformando. Luego tiene que haber un efecto de presión ahí. Se observa claramente cómo la botella se está deformando por un efecto de presión. Vamos a esperar un poquito. Y ahí se está deformando. ¿Han visto? Ahí está. Se está deformando muchísimo. Si se observa, ¿no? De todas formas se observará mucho más. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. Químicamente hablando, el hidróxido de litio, que además se utiliza en los trajes de los astronautas para capturar el CO2 producido en la respiración y en las naves espaciales, captura el CO2, formándose un carbonato. Al capturar el CO2, como la botella está cerrada, la presión interior de gas disminuye. A disminuir la presión interior de gas por la ley de compensación, como la presión externa permanece constante, entonces la presión externa deforma la botella. ¿Pero por qué la deforma realmente? ¿Por qué está? Ya sabemos que es porque la presión exterior es mayor que la presión interior. ¿Pero por qué la llega a deformar realmente? Pues muy sencillo. Vamos a explicarlo con fórmulas matemáticas. Vamos a coger esto aquí y vamos a poner. Está ya deformándose completamente la botella, se observa ahí. Entonces lo que está ocurriendo es lo siguiente. Vamos a desconectar aquí. A ver. ¿Dónde puse el bolígrafo? El bolígrafo aquí. Bien, vamos a ver. Nosotros sabemos que la presión exterior es esta y la presión interior es esta. Está empezando a llover, qué bueno. Presión interior, presión exterior. La presión interior va a ir disminuyendo como consecuencia de que el gas es capturado, con lo cual la cantidad de gas disminuye. Entonces, por la ley de compensación, esta presión tiene que subir, y la única forma que tiene de subir, sabiendo que presión por volumen es constante, en un momento diferencial es constante, pues la única manera de que esta presión suba es que el volumen disminuya, porque si el volumen disminuye, la presión sube, con lo cual se observa que es una ley de compensación. Y ahora empieza a llover bastante fuerte, con lo cual tenemos que interrumpir la experimentación, pero ha quedado ahí demostrada la aplicación de la ley de compensación, o dicho de otra manera, que el sistema es compensativo. Para mí ha sido un placer y un honor, muchas gracias y muy buenos días.